Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News. Iniciamos nuestro informativo con la situación en Palestina ocupada. La ocupación sionista prosigue por segundo día consecutivo su agresión contra las gobernaciones de Jenin y Tulkarm la Mayor desde la invasión del año 2000, así como su asedio al campamento de Nur Shams, causando daños generalizados a las infraestructuras y propiedades de los ciudadanos. Esta nueva agresión se saldó con al menos 17 mártires y más de 30 heridos, lo que eleva a 669 el número de mártires en Cisjordania desde el inicio de la agresión contra Gaza. Y en Tubas, las fuerzas de ocupación se retiraron del campamento de Al-Far'a tras una agresión que duró más de 30 horas, dejando 4 mártires, varios detenidos y la destrucción de viviendas e infraestructuras. Por otra parte, las fuerzas de ocupación sionistas han procedido también a la detención de al menos 25 palestinos de Cisjordania, entre ellos antiguos presos. Según una declaración del Club de Presos Palestinos, el número de detenidos desde el inicio de la operación militar anunciada ayer por la ocupación en Cisjordania ha aumentado a 45. Cabe destacar que las fuerzas de ocupación sionistas han detenido a más de 10.300 ciudadanos de Cisjordania, incluida el Quds, desde el inicio de la actual guerra de aniquilación y agresión contra el pueblo palestino. Y en las reacciones, el movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que los crímenes de la ocupación sionista y su continua arrogancia irrumpirán el volcán de la ira latente en Cisjordania. En un comunicado emitido este jueves, Hamas prometió infligir más pérdidas y decepciones a la ocupación ante la prosecución de su brutal agresión militar contra las gobernaciones de Cisjordania ocupada. Por su parte, el jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas en el extranjero, Khaled Mesh'al, llamó a retomar las operaciones de martirio para hacer frente a la agresión sionista en Gaza y en Cisjordania ocupada. Durante una conferencia celebrada en Estambul, Khaled Mesh'al afirmó que todas las narrativas sionistas y estadounidenses, especialmente en los últimos días y semanas, son puras mentiras y calumnias. Siempre en el capítulo de las reacciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó por boca de su portavoz, Stefan Dujarric, los recientes acontecimientos en Cisjordania ocupada y la pérdida de vidas humanas. El responsable onusiano, quien exigió el cese inmediato de la agresión en Cisjordania ocupada, ha llamado a la entidad sionista a que cumpliera con sus obligaciones y adoptara las medidas necesarias para proteger a los civiles y garantizar su seguridad. A su vez, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que ha iniciado el proceso de imposición de sanciones a algunos ministros del gobierno de ocupación sionista. En declaraciones facilitadas a la prensa este jueves, antes de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea subrayó que los ministros del gobierno de la ocupación están enviando mensajes inaceptables de odio contra los palestinos y proponiendo ideas que son claramente contrarias al derecho internacional. Pero ciertamente inicié el procedimiento para preguntar a los Estados miembros si consideran apropiado incluir en nuestra lista de sanciones a algunos ministros israelíes que han lanzado mensajes de odio inaceptables contra los palestinos y proponiendo cosas que claramente van contra el derecho internacional y constituyen una incitación a cometer crímenes de guerra. Is an incitation to commit war crimes. Y antes de cerrar este capítulo que hemos dedicado a la situación en Palestina ocupada, les informamos que decenas de colonos irrumpieron en los patios de la mezquita de Al-Aqsa en el Quds ocupada, donde llevaron a cabo recorridos provocadores y realizaron rituales talmúdicos bajo la protección de las fuerzas de ocupación que reforzaron sus procedimientos militares en la vieja ciudad del Quds.
Y en Gaza ahora las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 4 nuevas masacres en el territorio asediado, a consecuencia de las cuales murieron 68 mártires y 77 resultaron heridos en tan solo 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino anunció este jueves que el balance de la agresión en curso contra la Franja de Gaza por 238 días consecutivos aumentó a 40.600 mártires y 93.800 heridos, además de decenas de miles de desaparecidos y atrapados bajo los escombros y en las carreteras. Los ataques sionistas han costado la vida a 212 empleados de la ONU desde el 7 de octubre. Las instituciones de la ONU han sido víctimas de unos 464 atentados desde el inicio de los ataques sionistas, a pesar de que acogen a más de 1,5 millones de desplazados y de que 212 empleados de la ONU han muerto en estos ataques. En otro frente, las fuerzas de ocupación sionistas continúan violando el espacio aéreo libanés desde varias zonas, según la Agencia Nacional Libanesa de Noticias, que explicó que la violación del muro de sonido se produjo sobre las zonas de Sidón, Zahrani, Nabatía, Iqlim al-Tufan, hasta Beirut, la capital, y sus suburbios, y se produjo en 2 tandas y a baja altura. Abrimos el capítulo de las elecciones presidenciales en Argelia, que se celebrarán el próximo 7 de septiembre. El candidato a la presidencia del país, Youssef Aouchiche, afirmó que reevaluará las relaciones diplomáticas con Francia y los países occidentales si es elegido presidente de la República, construyendo nuevas relaciones basadas en la igualdad, la reciprocidad y el respeto mutuo. Youssef Aouchiche declaró este jueves, en respuesta a una pregunta de Al 24 News, al margen de su campaña por las calles de Batna, en el este de Argelia, precisó que no aceptaría una relación con países que miran a Argelia con una perspectiva colonialista o que quieren ejercer una tutela sobre ella. في حال انتخابنا من بين الإجراءات الأولى التي سوف نتخذها هي إعادة تقييم. En caso de mi elección, entre las primeras medidas que tomaré está la revisión de nuestras relaciones con los países occidentales, especialmente con Francia, para establecer relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. Nunca aceptaremos que países nos traten desde un enfoque colonialista o un enfoque de protectorado. Tenemos una soberanía y nuestra soberanía la conquistamos con enormes sacrificios de millones de mártires que se sacrificaron para conseguir la independencia nacional. Por ello, nos comprometemos a restablecer, tal como decía, nuestras relaciones exteriores sobre estas bases, el trato igualitario y la reciprocidad. Asimismo, fomentaremos nuestras relaciones con nuestros socios africanos, con todos los países y pueblos que comparten con nosotros las mismas aspiraciones y esperanzas. En el plano de la política exterior, apoyaremos, si llegamos a la presidencia de la República, la adhesión a las contribuciones destinadas al surgimiento de un nuevo orden mundial, un orden multipolar, más justo y equitativo para los pueblos marginados y oprimidos. Disponemos de las capacidades para imponer nuestra fuerza como país y como pueblo amante de la libertad. Por supuesto, seguiremos apegados, si llegamos a la presidencia de la República, a nuestra doctrina diplomática basada en el no alineamiento y en la promoción de nuevas relaciones con países emergentes. El candidato independiente a la presidencia de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, hizo un llamamiento a una fuerte participación en las elecciones presidenciales, pidiendo que se renueve la confianza en su persona, estimando que es necesaria la continuidad. En un mitin en Janet, la provincia más meridional de Argelia, Abdelmadjid Tebboune recordó lo que sufrió Argelia durante la crisis del coronavirus que afectó a la economía mundial y repasó los esfuerzos del Estado para superar los efectos de la pandemia.
وجودي اليوم معكم نستكمل به ما بدأناه. Mi presencia hoy con ustedes es una continuación de lo que habíamos empezado en otras provincias. Nos animamos mutuamente a tener una fuerte presencia el 7 de septiembre para renovar la confianza en mi humilde persona. تجديد الثقة في شخص الضعيف. الاستمرارية ضرورية لأن أنتم تعرفوا العهدة الأولى. La continuidad es necesaria, porque como ya saben lo que ocurrió durante el primer mandato. Primero, sufrimos al igual que toda la humanidad y la aceptamos porque fue una voluntad divina. La pandemia del COVID que dejó a nuestro país durante 1 año y medio con fábricas cerradas, escuelas y universidades cerradas, intentando salvar las vidas que pudimos salvar. ونحاولوا ننقذوا ما استطعنا إنقاذه من أرواح. El candidato Tebboune añadió que estados como Níger, Mali y Libia son países hermanos y que Argelia constituye un apoyo y una línea defensiva para ellos, recordando la posición de Argelia cuando algunos países quisieron atacar a Níger, donde Argelia fue el primer país en rechazar este ataque. كل المحيط نتاعنا كلهم دول شقيقة وصديقة. Todos los estados de nuestro entorno son amigos y hermanos. El estado de Níger es un país hermano. El estado de Libia es un país hermano. El estado de Mali es un país hermano. Ayudamos con lo que podemos ayudar, procurando que ningún mal les vendrá de nuestra parte. صبحة الجزائر اليوم مسموعة وانتم شايفين القوة. La voz de Argelia se oye hoy y ustedes han visto la fuerza de la voz de Argelia en el Consejo de Seguridad onusiano. Argelia defiende a Palestina y al Sahara Occidental. En cuanto hubo una amenaza al Estado hermano de Níger para atacarlo, el primer país que les interceptó fue Argelia. Y nos mantenemos firmes con nuestra posición defendiendo al Estado hermano de Níger. Nuestras relaciones seguirán siendo fraternales, como lo han sido desde la independencia. وتبقى علاقاتنا أخوية مثل ما هي أخوية منذ استقلال. A su vez, el candidato Abdelali Hassani Shrif ha animado este jueves un mitin en la provincia de Ouadchouf, al este de Argelia, durante el cual afirmó que el papel de su programa es defender los intereses de seguridad y economía del país. Hassani Shrif destacó que su programa permite a Argelia seguir en el eje de la defensa de las justas causas a través del mundo, tales como la causa palestina y saharaui, destacando las contribuciones económicas y agrícolas de la provincia de Ouadchouf, Argelia. Nuestra participación en nuestro papel en estas elecciones es un papel primordial vinculado con la seguridad y la estabilidad del país y su unidad y la defensa del país ante todos los planes extranjeros. Un papel que permite a nuestro país seguir en el eje de la resistencia y la defensa de Palestina, la defensa de las causas justas, la defensa de la causa saharaui, la defensa de nuestras fronteras y de la paz y seguridad en el continente africano. Un papel que permite frenar la inmigración clandestina, la trata de seres humanos, el tráfico de armas y drogas. Preservar a nuestro país de las lacras. El mundo occidental quiere convertir a esta región en una arena de conflictos y desviarnos de nuestra unidad y de nuestro desarrollo económico. Hermanos, este es nuestro programa, oportunidad, que les invito a apoyar. Estimados hermanos, tienen que saber que las próximas elecciones presidenciales son elecciones cruciales, una oportunidad de concretar los programas de desarrollo del país.
ونحن إذ نحل بهذه الولاية التي تشكل جزءا هاما من أمننا القومي ولاية سوف. La provincia de Oued Souf es esencial y contribuye a la seguridad nacional de Argelia, porque es una provincia que aporta y contribuye al crecimiento económico, agrícola, científico, comercial y industrial. Las primeras obras de construcción del proyecto del Hospital Argelino Qatarí Alemán han comenzado en la nueva ciudad de Sidi Abdallah, en Argel. El proyecto, que abarca una superficie de 100.000 metros cuadrados y tiene una capacidad de 300 camas, incluirá varios centros médicos y sucursales que permitirán la prestación de servicios nuevos y avanzados, según afirmó el ministro de Finanzas de Argelia, Aziz Fayed, en un discurso pronunciado al inicio de las obras preliminares este jueves. Este hospital es el primero en su género y viene como fruto de la fuerte asociación entre el hermano Estado de Qatar y Argelia. Este hospital aportará un salto cualitativo a los servicios médicos, al sector de sanidad y al sistema sanitario en general. Además de los habituales servicios médicos que proporcionará, este hospital dispone de instalaciones y capacidades que permiten la toma a cargo de casos y enfermedades complejas que en los años anteriores se necesitaba el traslado del enfermo al extranjero para su tratamiento con elevados costes. En materia de energía, Argelia se clasificó en la 7ª posición a nivel mundial como el país con más volúmenes de gas exportados. Según el informe de la Unión Internacional del Gas, las exportaciones totales de gas natural de Argelia ascendieron el año pasado a 52.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 18.000 millones correspondieron a gas natural licuado y 34.000 millones a través de los gasoductos. En lo referente a la cuestión libia, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron este miércoles su preocupación por los recientes acontecimientos en Libia, pidiendo a los actores e instituciones libias que evitasen acciones que puedan profundizar las divisiones en el país. Una declaración de los miembros del Consejo adoptó por unanimidad la iniciativa de Argelia en el marco del Grupo A3+, y del Reino Unido, instando a todas las partes a abstenerse del uso de la fuerza o de cualquier medida económica destinada a ejercer presión, y pidió una solución consensuada a la crisis del Banco Central de Libia. Siempre sobre Libia, el Alto Consejo del Estado de Libia acogió con satisfacción la declaración del Consejo de Seguridad onusiano sobre la situación en su país. En un comunicado, el Alto Consejo de Estado libio reiteró su rechazo a lo que calificó de medidas unilaterales relacionadas con el nombramiento de un nuevo gobernador del Banco Central de Libia y de un comité de gestión del banco en violación de las leyes, subrayando que ello desestabilizaría al país. Sobre cuestión saharaui, el grupo de defensores saharauis de derechos humanos CODESA condenó la demolición de propiedades saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Según la agencia de noticias saharaui, el comité explicó que la demolición de casas por la noche sobre las cabezas de sus habitantes saharauis, incluyendo ancianos, discapacitados, enfermos, mujeres embarazadas y niños, equivale a una represión e intimidación sistemática contra los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, agregando que esta operación fue llevada a cabo por grandes fuerzas utilizando tractores de demolición apoyados por toda la maquinaria de las fuerzas de ocupación y la policía. En Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro celebró en Caracas su reelección un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, impugnadas por la oposición, que denunció un fraude. Ante sus simpatizantes, el mandatario venezolano afirmó que su país triunfó frente a las corrientes fascistas. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.